Hola, buenas noches. Acá estamos de vuelta para seguir con nuestras catequesis. Más que catequesis, es un repaso que vamos haciendo del catecismo de la Iglesia Católica. Estamos hablando de los sacramentos y hoy vamos a empezar a hablar del sacramento de la unción de los enfermos, que junto con el sacramento de la confesión o reconciliación son los dos sacramentos que la Iglesia llama de sanación o de curación. Vamos a hacer como acostumbramos a hacerlo. Primero voy a exponer yo el tema y después vamos a dar lugar a los comentarios o preguntas que ustedes quieran compartir, y lo pueden compartir en los comentarios de esta transmisión de Facebook. Empecemos rezando para ofrecerle a la Virgen este encuentro virtual, para invocar al Espíritu Santo, que sea el Espíritu de Dios el que nos ilumine y nos impulse en esta charlita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, buenas noches a todos, especialmente gracias a los que están saludando. Es bueno saber quiénes están de aquel lado. Bien, vamos a hablar entonces del sacramento de la unción de los enfermos. Es el último de los sacramentos del cual vamos a hablar en este año, estas 3 charlitas que nos quedan. Decíamos recién que junto con el sacramento de la confesión son 2 sacramentos que la Iglesia llama de curación o de sanación. Y al comenzar a hablar de este sacramento vamos a seguir el camino que solemos recorrer, ¿no? Lo primero que nos preguntamos, lo primero que buscamos es fundamento, es luz en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de este tema en concreto, el sacramento de la unción de los enfermos, que ahora queremos tratar? Esto está en el Catecismo, a partir del párrafo 1499, para el que le interese profundizar. Yo simplemente voy a ir repasando de manera breve y al vuelo algunas cosas que dice el Catecismo. Y vamos a detenernos en algunos pasajes de la Sagrada Escritura, justamente buscando esto que les decía, buscando algo de luz y fundamento para encarar este tema. Cuando hablamos de la unción de los enfermos, es inevitable empezar hablando de la enfermedad misma, ¿no? Porque por algo se llama así, es una unción, ¿no? Derramar aceite, especial para aquellos que están enfermos. Sin duda, la enfermedad es algo que marca nuestra existencia, y esto ya lo recuerda el Catecismo en los primeros párrafos que estamos recordando. Toda enfermedad, y especialmente una enfermedad grave, nos marca, porque la enfermedad es dolor, es experiencia del límite, es experiencia muchas veces también de la dependencia. Y sobre todo, la enfermedad genera miedo, porque, siempre hablando de enfermedades sobre todo graves, y esto también lo dice el Catecismo, toda enfermedad de alguna manera nos hace entrever la muerte, a la cual todos inevitablemente tememos. Por más creyentes que seamos y esperanza de la vida eterna que tengamos, la muerte nos asusta. Y en esto Jesús quiso ser muy condescendiente con nosotros, porque Él, siendo el Hijo de Dios, Él mismo quiso experimentar
el temor y el miedo a la muerte. Y lo experimentó de manera especial, o al menos nosotros vemos esta experiencia de Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Ante esta realidad de la enfermedad, que es consecuencia del pecado, así como la misma muerte, el hombre puede reaccionar básicamente de dos maneras, dice el catecismo. O bien se rebela contra Dios, entonces se aleja de Dios y puede caer, ¿no?, envuelto en la angustia, en la depresión, puede encerrarse en sí mismo. O bien la enfermedad puede ser un acicate, algo que empuje al hombre a buscar más a Dios. Y de esto también tenemos experiencia, ¿no? ¿Cuánta gente que se ha acercado a Dios en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, en medio de este dolor que acompaña a la enfermedad? Sin duda, la Sagrada Escritura habla de la enfermedad, habla del dolor físico, del dolor espiritual. ¿Sí? No nos da el tiempo para recordar todo, pero ya, dice también el Catecismo, desde el Antiguo Testamento, el hombre creyente, sobre todo, el hombre fiel, vive esta enfermedad, vive la enfermedad que lo acompaña de cara a Dios. ¿Sí? A Dios le suplica, a Dios le gime o le grita en la misma enfermedad. De Dios espera salvación en su enfermedad. Vamos a detenernos sobre todo en algunas cositas del Nuevo Testamento. ¿Sí? Es muy claro, basta recordar el Evangelio que leíamos en la misa de hoy, un pasaje del Evangelio de San Mateo que nos habla de la multiplicación de los panes, pero que está precedida esta multiplicación en San Mateo por esta escena en la cual a Jesús le llevan muchos enfermos, y enfermos de distintas enfermedades, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, lisiados, y Jesús los iba curando, y San Mateo remarca la reacción de la gente, y viendo esto, todos glorificaban a Dios. Jesús tuvo una predilección por los enfermos muy grande, muy marcada, muy notoria, al punto que curó a muchos, no a todos. Esto también lo remarca el Catecismo. Curó a muchos, pero no a todos. Llegó de alguna manera a identificarse con los enfermos. Estuve enfermo y me visitaste, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, porque lo que le hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y Jesús también marca el camino para encontrarle un sentido al dolor y a la enfermedad, en este abrazar la cruz y ofrecerse por la salvación de los demás, como lo hizo nuestro Señor. Y acá podemos recordar algo que es fundamental en nuestra fe, ¿no? Que Jesucristo, el camino que Él eligió para salvarnos, es el camino del dolor, el camino del sufrimiento y el camino de la muerte. ¿Sí? Por supuesto que después viene la resurrección y la vida eterna, pero el camino por el cual Jesús llega a esa resurrección es el camino de la muerte, una muerte precedida por un gran dolor, un dolor inmenso. Nosotros de la Virgen decimos que su muerte fue más bien una dormición por la suavidad. De San José decimos que es el patrón de la muerte porque murió en brazos de Jesús y María, así al menos lo recoge la tradición. Pero Jesucristo murió de muerte violenta y dolorosísima, y porque quiso. Esto también tenemos que recordarlo siempre, ¿no? Por eso en este vivir la enfermedad delante de Dios, también Jesucristo nos da ejemplo de cómo sobrellevar estos sufrimientos y cómo encontrar algún sentido a esto, que es una de las cosas que a primera vista menos sentido parecería que tienen, que es justamente el misterio de la enfermedad y de la muerte, hacia la cual de alguna manera las enfermedades nos van conduciendo. Jesucristo vino como médico, sí, así también lo dice el Catecismo, pero vino como médico de todo el hombre,
Por eso subrayamos una vez más, no curó a todos los enfermos, así como tampoco alimentó a todos los pobres. Pero estas curaciones reales de nuestro Señor también son signos de algo más, que Él viene a sanar al hombre entero, cuerpo y alma, y al mismo tiempo viene a sanar la raíz de todos estos males, que es el pecado. No es que uno se enferma como castigo por sus pecados. Tal vez sí, algunos pecados que implican ciertas actitudes o excesos pueden tener su propio castigo en alguna enfermedad. Pero en general, el pecado es consecuencia del pecado original. Perdón, la enfermedad y la muerte son consecuencia del pecado original, con el cual todos nacemos. Por eso les digo, siguiendo lo que dice el catecismo, que a la raíz de toda enfermedad está el pecado. En algunos casos, algunos pecados personales, y en todos los casos, el pecado original de nuestros primeros padres, pecado que nosotros heredamos. Y por eso Jesucristo es el médico con mayúsculas, sana a todo el hombre y sana la raíz más profunda de todos los males del hombre. Y hay algo muy interesante que vale la pena prestarle atención, que es el hecho de que, bueno, este Jesús, ¿no? que le da sentido al sufrimiento, este Jesús que sanó a tantos enfermos, cuando envía a su iglesia a evangelizar, a misionar, incluye dentro de este envío también la misión de sanar a los enfermos, de cuidarlos y de acompañarlos. Si leemos, por ejemplo, el final del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, cuando Jesús resucitado les dice a sus apóstoles: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. En el versículo 18 dice: podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Esta misión le da Jesús a sus apóstoles. Acá vale alguna aclaración. Bueno, ¿cómo? Porque después viene la pregunta, bueno, ¿cómo vive, cómo realiza la iglesia esta misión de Jesucristo de ir sanando, ¿sí? Sanen a los enfermos, ¿sí? Así lo dice explícitamente Jesús, por ejemplo, ¿sí? En el Evangelio de Mateo 18, sanen a los enfermos. ¿Sí? Y en Marcos 6 dice que incluso antes de que Jesús resucitado enviase a sus apóstoles, cuando los envió en misiones anteriores, ellos yéndose de allí predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Fíjense que en lo que vamos leyendo se mencionan dos cosas, ¿no? Que los mismos apóstoles ya usaban aceite para ungir a los enfermos y curarlos, y que Jesús, cuando envía a los apóstoles, hace referencia a este gesto de la imposición de las manos, este gesto que nos habla de una invocación especial del Espíritu Santo. Bien, ¿cómo realiza la iglesia esta misión que le encomienda a Jesús, que es parte de su misión? Sanar, cuidar, aliviar a los enfermos. Por supuesto que primero a través de un montón de obras de misericordia, ¿sí? Cuántas congregaciones, cuántos santos, cuántos religiosos, cuántos laicos, ¿no? Que dentro de la iglesia a lo largo de los siglos han sentido esto como una llamada propia y particular, dedicarse a la atención de los enfermos. Pero también acá hay que distinguir un par de cosas, ¿no? La iglesia también busca aliviar a los enfermos con sus oraciones, y hay que distinguir algo que, a ver, ¿cómo decirlo?, ¿no? En esto de la sanación, ¿sí? Hay que, a ver, ahora me trabuqué un poco, discúlpeme un poquito, vamos a ir un paso atrás. ¿Sí? En esta misión de sanar a los enfermos, que es parte de la misión de la iglesia, existe el carisma que algunos reciben de la sanación. ¿Sí? Muchas veces la gente habla a veces de los curas sanadores. Hay un carisma, hay un don de curar, y eso está en la primera carta de los Corintios, capítulo 12, cuando
San Pablo habla justamente de los carismas, recordando siempre que el carisma más importante, y ese es común a todos, es la caridad, el amor. Pero 3 veces en este capítulo 12, San Pablo menciona el don de curar. Por ejemplo, voy a leer a partir del versículo 8 del capítulo 12. El Espíritu da a uno la sabiduría para hablar, a otro la ciencia para enseñar, según el mismo Espíritu, a otro la fe, también en el mismo Espíritu. A este se le da el don de curar, siempre en ese único Espíritu. San Pablo menciona el don de curar. Y un poquito más adelante, en el mismo capítulo 12, dice, después vienen, versículo 28, después vienen los que han recibido el don de hacer milagros, el don de curar, el don de socorrer a los necesitados, etc. Y más adelante, en el versículo 29, ¿acaso todos son apóstoles, todos profetas, todos doctores, todos hacen milagros? Todos tienen el don de curar, otra vez. Todos tienen el don de lenguas o el don de interpretarlas. Recordemos entonces esto, hay un don de curar, ¿sí? Algunos, los apóstoles, parecería que da a entender la Escritura que lo habían recibido, ¿sí? Pedro y Juan obraban milagros y sanaciones también, por citar algún ejemplo. Que este carisma se haya repetido o se encuentre después de los apóstoles en la iglesia es muy probable, pero recordemos, ¿sí?, que los carismas siempre tienen que estar sujetos al discernimiento de la iglesia, que están al servicio de la iglesia y sobre todo al servicio de la fe de la iglesia. Por ahí recuerda también el catecismo que a muchos enfermos de los que Jesús curaba, Jesús les exigía la fe. Entonces, si estos carismas son esta participación de este poder sanador de Jesucristo, son para aumentar la fe, no para alejarse de la fe. Por eso digo que en esta cuestión de los así llamados sanadores hay que tener mucho discernimiento al acercarse a esas personas y mucho discernimiento sobre los frutos espirituales que ese acercamiento produce en nosotros. Si realmente nos ayuda a crecer en la fe o si andamos buscando soluciones mágicas, tipo supersticiosas, si tratamos de esquivarle el bulto a la cruz, ¿sí?, sin vivir como Jesús nos enseña. Por supuesto que en esto también muchas veces a Jesús, vale la pena recordar, no le fue muy bien. Curó 10 leprosos y uno solo volvió a agradecerle. En fin. Entonces, ¿cómo vive la iglesia esta misión de sanar a los enfermos? Sí, en algunos casos, llamémoslo así, excepcionales, algunos reciben el don de curar. Pero sobre todo, y acá llegamos al punto que a nosotros nos interesa, la iglesia, además de la asistencia que brinda desde el punto de vista físico, de la contención, emotivo, etc., ¿sí?, la iglesia ha discernido que esta unción de los enfermos es uno de los 7 sacramentos. ¿Sí? Estos ritos de imponer las manos sobre los enfermos, de ungirlos con aceite, aun cuando no siempre obtengan la curación o la sanación física del enfermo, sí lo asisten espiritualmente. Y esto, ya después lo veremos con un poquito más de detalle al pasar a las cuestiones más, no sé cómo decirlo, técnicas del sacramento. Y esto es propio de todos los sacerdotes. O sea que en este sentido, todo sacerdote es sanador cuando administra la unción de los enfermos. Hay un texto en la Sagrada Escritura que es clave al hablar de la unción de los enfermos y lo encontramos en la carta de Santiago. Vamos a leerlo y es muy importante tenerlo presente. Santiago 5, versículos 13 y siguientes. Dice así: si alguien está afligido, que ore. Si está alegre, que cante salmos. Y acá viene lo que nos interesa, versículo 14 del capítulo 5 de Santiago. Si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, es decir, a lo que hoy en día llamaríamos sacerdotes, para que oren por él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración que nace de la fe salvará al enfermo, el Señor lo aliviará
y si tuviera pecados, le serán perdonados. Que llame a los presbíteros, que oren sobre él, lo unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo. Ya podemos volver sobre este texto y cuáles son los efectos de este sacramento. No necesariamente nos da la sanación física, pero sin duda ayuda muchísimo a la salvación espiritual y sobre todo del enfermo. El momento de enfermedad, como lo recordábamos al principio, es un momento de prueba y que nadie piense que tiene la fe asegurada. La enfermedad es una prueba y es una prueba grande. Entonces hay una posibilidad grande de alejarse de Dios en la enfermedad. Por eso necesitamos también la fortaleza que nos da el sacramento. El Señor lo aliviará, dice el apóstol Santiago. Y esto también es muy consolador, si se quiere, y muy humano de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros sabemos que hay que llevar la cruz, sabemos que nos espera la vida eterna, en eso creemos, pero pensemos también que humano, que compasivo que es Jesús, porque busca aliviar al enfermo. De vuelta, no necesariamente quitándole los dolores físicos, pero cuando uno se robustece espiritualmente, por una cierta redundancia, digámoslo así, eso también afecta a nuestra situación física o corporal. Por eso, y acá hablo por mi cuenta, no digo algo que diga el catecismo, pero teniendo en cuenta la unidad del ser humano, ¿no? Cuerpo y alma que hacen una sola cosa. ¿Sí? Este es un sacramento también para el cuerpo. El cuerpo herido, el hombre herido en su cuerpo por la enfermedad. Y dice también, si tuviera pecados, le serán perdonados. Otro de los efectos de este sacramento de la unción. Por eso, acá encontramos algunos fundamentos, sobre todo en este capítulo 5 de Santiago, ¿sí?, para lo que va a ser después la teología del sacramento de la unción de los enfermos. Porque recordemos, y esto también lo decíamos, la Iglesia es la que va discerniendo cuáles son los 7 sacramentos que Jesucristo le dejó. O sea, entre todos los ritos que hay en la Iglesia, cuáles de esos ritos tienen su origen en el mismo Jesús y son un sacramento. Por eso, para redondear esta primera parte, quería leerles algo que cita el Catecismo. Es una cita de Pablo VI en una constitución apostólica sobre la unción de los enfermos. ¿Sí? Voy a leer esto para que veamos cómo la Iglesia recoge esto que nos dice la palabra de Dios, la tradición y cómo entiende el sacramento de la unción de los enfermos. Igual, en las próximas charlitas profundizaremos en esto. Bueno, yo leo esto y con esto termino y después vamos a dar lugar a las preguntas o comentarios que ustedes quieran compartir. Si tienen alguna pregunta o comentario ya los pueden ir compartiendo en esta transmisión de Facebook. El Papa entonces Pablo VI decía: el sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos, ungiéndolos en la frente y en las manos con aceite de oliva debidamente bendecido, o según las circunstancias, con otro aceite de plantas, y pronunciando una sola vez estas palabras: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. En estas palabras de Pablo VI encontramos los elementos esenciales del sacramento de la unción, que tienen su fundamento, aunque lo hayamos dicho de manera resumida y breve, en las distintas cosas, en lo que hemos encontrado, leído en la Sagrada Escritura. Ya lo dijimos recordando la carta de Santiago, que el que administra el sacramento es un presbítero, un sacerdote o bien obispo. Se le administra a un enfermo grave, no a cualquier enfermo, a un enfermo grave. Repito, esto después lo vamos a ir profundizando en las próximas charlas. No, por más que históricamente haya habido algunas vicisitudes, no es el sacramento de los agonizantes. El
es el sacramento de los enfermos. Es un tema para pensarlo y charlarlo. ¿Sí? Por eso, en algún momento histórico se lo llamaba la extrema unción, ¿sí? Pero no es, repito esta idea, no es sacramento de los agonizantes, sino sacramento de los enfermos. Al mismo tiempo no es sacramento para cualquier enfermedad, sino tiene que haber una enfermedad grave. ¿Y el rito cómo se desarrolla? Ungiendo en la frente, ungiendo en las manos, con aceite de oliva debidamente bendecido, es decir, bendecido por el obispo. En la misa crismal del Jueves Santo, el obispo, entre los 3 óleos que bendice, se encuentra el óleo de los enfermos. Según las circunstancias, con aceite de otras plantas. Esto también dice la Iglesia, que en caso de necesidad, cualquier aceite sirve y el sacerdote lo puede bendecir en el momento, si no tiene el óleo de los enfermos. Y pronunciando una sola vez estas palabras: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que, libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Claramente, en esta última parte de la fórmula del sacramento, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad, digo, claramente acá se toman las palabras que están en el capítulo 5 de la carta de Santiago. Muy bien, pasamos a las preguntas. Ahí tenemos una pregunta de Juan Víctor. Buenas noches, Juan Víctor. ¿Pregunta o comentario? ¿Sí? Dice, en cuanto a la sanación, si bien como sacramento es signo eficaz, también por la fe del ministro y de quien lo recibe, y lo he visto, también puede ser eficiente. Bueno, a ver si entiendo bien esto que dice Víctor. Como sacramento es un signo eficaz de la gracia, ¿no? Entonces el fruto del sacramento es la gracia, y la gracia del sacramento, igual vamos a volver sobre esto, la encontramos en estas palabras de Santiago que la Iglesia retoma para su fórmula. ¿Sí? Te libra de los pecados, te conforte en la enfermedad, te conceda la salvación. Si por eficiente se entiende la sanación física o la mejora física, bueno, puede ser. Y algunas veces sí es cierto, lo hemos visto. Si eso depende de la fe del ministro y de quien lo recibe, depende de la pura gracia y misericordia de Dios, ¿sí? Que tiene caminos inescrutables para nosotros, me animo a decir. Que la mejora espiritual puede repercutir también en el estado de ánimo y en la situación física, sí, por esta cuestión, ¿no? De que el ser humano es una unidad, cuerpo y alma, y lo más profundo es el alma. Entonces, si de alguna manera se sana o se robustece el alma, es muy probable que se mejore también la situación física. Pero, déjenme subrayar esto, es un sacramento, por eso lo distinguimos del carisma de sanación. Es un sacramento que, y no hay que ir a... ¿Por qué subrayo esto? ¿Sí? Si bien puede ser que Dios obre esa sanación física con ocasión de este sacramento, esa sanación física no es el fruto que vamos a buscar o pedir en el sacramento de la unción de los enfermos. O dicho de otra manera, para que se entienda, ¿sí? No hay que administrar la unción de los enfermos pensando que el enfermo se va a curar si recibe el sacramento, o bien pensando que el sacramento no produjo efecto si no se curó. O también, y acá paso al siguiente comentario. Igual, Juan Víctor, escuchamos comentarios sobre los comentarios que uno va haciendo, ¿sí? Dice Alejandra, padre, las personas grandes tienen miedo que vaya el sacerdote a dar la unción porque piensan que se van a morir y se resisten. No entienden que lo fortalece en su enfermedad. Bueno, acá dice Alejandra, ¿qué tal, Alejandra? Las personas grandes. Sí, bueno, puede ser que las personas grandes, o más grandes que nosotros, tengan esta idea del sacramento de los agonizantes, más que el sacramento de los enfermos. Es unción de los enfermos, no unción de los agonizantes. Hasta no hace mucho tiempo era más bien esta extrema unción que unción de los enfermos. Eso por un lado. Puede ser que haya gente que tenga miedo, pero en mi
pobre experiencia pastoral, yo puedo decir que lo que más miedo tienen son los parientes y los familiares. El enfermo, el paciente, el que está realmente enfermo, el que está sufriendo, digamos, el que pone el cuerpo, ¿sí? La mayoría de las veces, la mayoría, pero una mayoría muy grande de veces, se reconforta, ¿sí?, ante la presencia del sacerdote y la administración del sacramento. Puede ser que alguno se dé cuenta que si llamaron al cura la cosa es grave, o como una vez uno que estaba medio dormido y se despertó cuando fui a darle la unción, me dice que ya estoy en el cielo, me preguntó. No, si estuvieras en el cielo no estaría yo acá con vos, hay ángeles en el cielo, ¿no? Pero bueno, hay que insistir sobre esto y hay que decírselo, sobre todo a las familias. Ojalá pudiéramos catequizar, ¿no? y profundizar esto, ¿no? Que es un bien para el enfermo. No es simplemente, perdón si lo digo así a lo bruto, ¿no?, ponerle un monito y dejarlo listo para despacharlo a la eternidad. Es aliviarlo, fortalecerlo, acercarlo a la salvación de Dios. Si se puede de alguna manera llevar bien la enfermedad, y bueno, justamente para eso está el sacramento de la unción de los enfermos. Acá tenemos un par de comentarios de Ana María. Buenas noches, Ana María. Dice: ha ido cambiando el sentido de la unción de los enfermos con el tiempo. Creo que se acepta con más serenidad que años atrás, justamente. Y bueno, tal vez la Iglesia ha entendido mejor. Habría que ver cómo son estas evoluciones históricas. Déjenme volver una vez más, porque acá, al hablar del sacramento de la unción, Santiago 5 es la base, ¿sí? Fíjense que el apóstol Santiago dice, versículo 14 del capítulo 5, si está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia, que oren por él, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si está enfermo, no dice si está agonizando. Sería interesante, para alguien que sepa, ver cuál es la palabra griega que utilizó acá Santiago, ¿no?, para hablar de la enfermedad. Pero podríamos buscar en otra Biblia, si alguien tiene una Biblia a mano. Yo ahora no la tengo, ¿no? Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén es un poquito más textual, literal en sus traducciones. ¿Qué dice? Pero Santiago dice si está enfermo. Por eso digo, esta evolución, en realidad, más que una evolución, puede ser que en algún momento haya involucionado. Esto es medio raro, ¿no?, el entendimiento de la Iglesia sobre este tema, y que después haya recuperado el sentido original, así como lo dice el apóstol Santiago. Buenas noches, Jorge, Alberto. Tanto tiempo, te extrañábamos. Acá hay una muy buena pregunta, ¿sí? La respondemos ahora y vamos a profundizar un poquitito más en las próximas charlas. Llegada a una determinada edad, ¿se puede pedir la unción sin estar enfermo? Sí, se puede, porque ya la edad, de alguna manera, pone en cierto riesgo o debilidad la condición de la persona. Los antiguos romanos decían, a ver si me sale, pasa que los latines decían ipse o ipsa senectus morbus est. ¿Qué significa eso? No les va a gustar la traducción, ¿no? Pero decía, la misma vejez ya es una enfermedad. O sea, no es que necesariamente uno esté enfermo, pero sí en el cuerpo por este aspecto material que inevitablemente se va degradando, se va debilitando, ¿sí?, está más vulnerable. Entonces, si bien no vamos a decir que las personas mayores son enfermos por el hecho de ser mayores, pero sí están más débiles, están más vulnerables, y la Iglesia nos enseña que sí, que se puede recibir cuando uno ya es grande, ¿no? Después veremos los detalles de esto, pero la respuesta a esta pregunta que hace Jorge es afirmativa. Sí, así es. Bueno, muy bien, leo. Acá tenemos un comentario más de Zulema.
Dice, si es bueno hacerlo antes de una operación. A mi hijo se lo hicieron y desde ese momento empezó a asistir a misa. El Señor es bueno y no es mezquino como algunos somos, dice Zulema. Gracias, Zulema, por el comentario. Bueno, también anticipando algo de lo cual hablaremos un poquito más en la próxima, dice, ¿sí?, que se puede recibir, ¿sí?, déjenme leerlo, antes de una operación, en caso de vejez. ¿Sí? Pero fíjese lo que dice el catecismo, acá me adelanto un poco a la charla que viene, párrafo 1515. Es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante. Esto subraya el catecismo también. ¿Sí? Así como antes leíamos que la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos, es apropiado recibirla antes de una operación importante. Bueno, después habrá que ver cuál es el peso que hay que darle a esta importancia, a esta gravedad, cómo discernirlo, cómo juzgarlo. Pero gracias a Dios, que si eso sirvió para que alguien se acerque y crezca en la fe, bueno, ese es el fruto que buscamos y pedimos, imploramos a Dios en este sacramento. Bueno, voy a terminar leyendo algo que cita el catecismo, que es del Concilio Vaticano II, de la Lumen Gentium. Y con esto cerramos y seguiremos, Dios mediante, el próximo miércoles. Dice, con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la Iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Muy bien. Acá llega una pregunta más de Alejandra. Dice, ¿entonces los jóvenes gravemente enfermos también la pueden recibir? Claro que sí, por supuesto. No es cuestión de joven o viejo, es cuestión de una enfermedad grave que hace que nos pone en esta situación para la cual recibir este sacramento. Muy bien, continuará. Quedan algunas preguntas que me han hecho por otro lado, las vamos a dejar para la próxima, ya que esta vez tuvimos bastantes preguntas por acá por el Facebook. Muy bien, terminemos rezando. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos. Que la Virgen los cuide a ustedes y a todos sus seres queridos. Hasta la próxima, si Dios quiere.